Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 18 de julio, y comenzamos a compartir la clase de hoy, en lo que se van integrando. Déjenle quito deshabilito esta función, denme un segundo. Creo que ya. No. A ver si se deshabilitó. No se ha deshabilitado. Dame un segundo porque está habilitada. Ok, ya traje. Ok, listo. Ya se eliminó. Vamos a trabajar el día de hoy en relación, seguimos trabajando lo que es toma de decisiones, este proceso tan importante para esta toma de decisiones dentro de su función como ingenieros industriales. Por lo tanto, vamos a comentar el día de hoy la importancia que tiene el desarrollo de alternativas en este proceso. Es importante reconocer en primera instancia, nos dicen que algunos estudios nos hacen referencia a que mucho del 45% de fracasos de nuevos productos se atribuyen a la falta de procesos de decisión adecuados, es decir, al ser inadecuados es lo que está generando que se fracase. Por lo tanto, es muy importante revisar que hay muchos errores que generan daños, millones de daños a las empresas en México, por la falta de la calidad de la decisión, porque esta calidad depende tanto de la diversidad y creatividad de las alternativas existentes. Por lo tanto, es muy importante su análisis. Nos dice que sin alternativas bien desarrolladas en procesos de decisiones, se puede ser incompleto o independiente el método utilizado, ¿no? Entonces sí es importante revisar bajo qué enfoque se están tomando las decisiones. Para ello, bueno, les presento este esquema, el cual hace referencia a los procesos de toma de decisiones, la ubicación de alternativas. El primero de ellos que hablábamos ya en sesiones anteriores es el de identificar el problema, y una vez que detectamos y articulamos el problema, pasamos al segundo momento, que fue el definir criterios para establecer valores y prioridades a la hora de tomar decisiones. Esto nos permite, a partir de estos criterios, saber desarrollar las alternativas, generar las opciones adecuadas que nos permitan posteriormente implementarlas antes de evaluarlas, y que podemos darnos cuenta de que son opciones diversas y ricas en relación a que solucionan la problemática que ya hemos identificado. Para esto es importante partir de que cuando hacemos una evaluación principalmente cualitativa de las alternativas que se están tomando en consideración, es importante observar desde esa viabilidad técnica, es decir, que sea posible de llevarse a cabo, que se cuente con los insumos, los recursos, tanto humanos como materiales, para poder llevarlo a cabo. Entonces nos dice que se requiere un análisis riguroso de la capacidad operativa y técnica para implementar las alternativas propuestas. Si es así, entonces se
es una alternativa viable o factible de ser realizada. Desde el momento en que no es de esta manera, pues se desecha la alternativa. Por otro lado, también es considerar lo que les decía ahorita de los factores humanos, la integración tanto de la organización y el comportamiento humano que nos lleve justo a que esa toma de decisiones sea estratégica y permita el crecimiento, el desarrollo, la solución de la problemática que se está identificando o que se pretende solucionar. De tal manera que también es fundamental ver ese impacto ambiental que va asociado al proceso de sostenibilidad que hoy día se busca favorecer en todas las industrias, empresas, organizaciones y que busca justo que se haga una revisión minuciosa de ese efecto ecológico derivado de las alternativas que también pudiéramos estar realizando al interior de la organización o principalmente de la industria en la que estamos inmersos. Entonces, sí es importante también tenerlo en consideración. Y la sostenibilidad, porque también nos hablan de asegurar esa continuidad del negocio a partir de prácticas responsables, uso eficiente de recursos, esas prácticas que tienen que ver con cultura de paz, con calidad, con esa parte de igualdad de género, en donde se pongan en cuenta también el cuidado al medio ambiente, de tal manera que es necesario hacer una revisión de esa alternativa en estos factores, en estas situaciones que nos permitan entender cómo esa alternativa es la mejor. Recuperando a uno de los teóricos de Herbert Simon, que habla sobre la racionalidad limitada, donde nos dice que las decisiones es importante revisarlas no porque busquen la alternativa óptima, sino porque sea la más satisfactoria. No es la inmediata ni la que nos lleve mucho tiempo de análisis, sino es la que realmente nos permita atender el problema de manera sí en menor tiempo, pero con la mayor calidad y la mayor eficiencia, pero que además no genere daños ni genere más tiempo en la solución. Entonces sí es importante entender que en la realidad, en esta sociedad o en esta realidad social de las industrias, de las empresas, es importante no tomar decisiones buscando la opción óptima absoluta, sino la mejor opción o la primera alternativa, pero que sea suficientemente buena para resolver el problema. De ahí que se reconoce que a veces la capacidad cognitiva está limitada. ¿Por qué está limitada? Porque nos dicen que nadie puede evaluar todas las alternativas posibles. Sí, hoy contamos con la inteligencia artificial y contribuye, pero sí es importante tener en cuenta pues las características propias de la industria, la parte de sostenibilidad, la parte de capital humano. Entonces son muchos los factores que hay que tener en consideración a la hora de tomar decisiones. Y por otro lado nos habla de que también tiene algunas implicaciones prácticas, en tanto generar como un conjunto suficiente, amplio y diverso de alternativas que nos permitan ser evaluadas para que entonces ahora sí se pueda llevar a cabo, pero también se evalúe el proceso y la alternativa como tal. De tal manera que entonces es importante que para este desarrollo de alternativas sigamos diferentes procesos que contribuyen justo a su construcción óptima y por lo tanto su implementación también funcional. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer es enlistar todas las posibles soluciones que pueden llevarnos a la solución del problema. Todo esto en función de las personas que también les toca tomar la decisión de plantear esas alternativas y escuchando la voz de todos los involucrados, no solamente de quien le toca ejecutarlo o solo de quien le toca organizarlo. Nos habla que el desarrollo de estas alternativas es una fase muy importante porque genera y formula líneas de acción, cursos de acción que son viables de ser realizados y elimina brechas de desempeño, diríamos, cuando decíamos en la problemática hay que ir eliminando lo que no nos contribuye a su solución. ¿Y cuál es el papel de cada uno de ustedes desde ser considerados ingenieros industriales? Principalmente esa capacidad que ustedes tienen en habilidades, en capacidades y competencias para ser creativos, para ser analíticos, para no evaluar únicamente a través de la experiencia o a través del juicio o a través de la observación inmediata o a través de nada más pensar que es la única alternativa y es la más obvia, sino a partir de esa revisión sistemática que nos permita medir los riesgos, medir las consecuencias de aplicar una u otra alternativa.
De tal manera que es fundamental, por lo tanto, entender que este desarrollo de alternativas tenemos que verla desde dos pensamientos. Un pensamiento divergente contra un pensamiento convergente. Uno divergente porque nos dice que en esta etapa nos permite maximizar la cantidad de variedad de soluciones creativas, sin restricción mental, sin emitir un juicio que nos diga no es que no se puede, no es posible, no es viable, sino realmente ver esa diversidad de alternativas que se tienen, esa de gran divergencia. Y convergente porque nos dice que es en una etapa posterior donde se filtra, se evalúa y se reducen opciones con criterios científicos, es decir, a partir de que ya tenemos algunas alternativas, vamos a buscar los elementos o las variables que nos permitan entender que efectivamente esa alternativa, no solamente porque nosotros lo decimos es la más funcional, sino porque va a arrojar datos significativos por lo cual es funcional. Entonces esta premisa de viabilidad, es decir, de que es técnicamente posible, económicamente factible y legalmente permitida, nos permiten entender o descartar o seleccionar una u otra alternativa, porque nos está dando la viabilidad. Decíamos, porque se cuenta con el equipo, porque hay recursos y porque el recurso humano también es suficiente y porque no atentamos a ninguna ley ni a ninguna normatividad a la hora de desarrollarlas. Cuando vemos la importancia que tiene el tomar decisiones a partir de desarrollar estas alternativas, es importante ver que hay distintos modelos de decisión organizacional y es importante verlos porque también tiene mucho que ver con el desarrollo de las alternativas. Hablamos de tres principalmente modelos. El primer modelo, llamado modelo Carney, que nos habla que las decisiones son resultados de coaliciones. Es decir, no es una decisión que tome una sola persona, sino que son decisiones que las alternativas emergen justo de la negociación entre los diferentes grupos de interés de la empresa, sean desde los dueños, sean de los que están al interior de la organización, el equipo, o tomando también en cuenta desde quizá a los proveedores, quizá a los que les toca la implementación, a los propios ingenieros. Y entonces es importante ver que las alternativas se revisan a partir de esas coaliciones. Y hay un modelo también que se llama modelo incremental, porque nos dicen que las alternativas se desarrollan en pequeños pasos. La llamada ciencia del salir del paso le llaman de esta manera, porque es la situación actual y a partir de ese momento se dan diferentes pasos para tomar en cuenta esas alternativas. En México nos hablan de que hay un contexto en México, donde nos hablan de estos modelos son referencia clave para el ingeniero al enfrentar decisiones complejas en entornos organizacionales reales. ¿Por qué son complejos? Porque pueden tener diferentes alternativas respuesta a la problemática y que debe de ser muy bien analizada. Y bueno, cuando hablamos de este proceso de toma de decisiones es importante primero que nada entender qué es una alternativa en esta toma de decisiones. Y esta alternativa al final del día es una línea de acción, un curso de acción viable que puede resolver el problema o que nos puede llevar a aprovechar la oportunidad identificada en el proceso de decisión. Hay tres tipos de alternativas que deben de ser considerados a lo largo del proceso de decisión y que se deben de tomar en cuenta. Una que se llama alternativa aluda es no hacer nada. Dice, siempre debe considerarse como opción base de comparación. Si no hay nada que hacer, pues no se realiza, pero es que el problema no crezca. La alternativa mutuamente excluyente, elegir una, descartar las demás, requiere por lo tanto ir como analizando una por una, ir descartando del por qué sí, del por qué no, y entonces nos vamos quedando con la que nos permita resolver mejor el problema, porque los vamos excluyendo. Y puede también haber alternativas complementarias, porque pueden combinarse alternativas o estos cursos de acción para crear soluciones híbridas, soluciones más robustas, soluciones más eficaces. Entonces hablamos de que no necesariamente va a ser una sola alternativa, sino se pueden complementar. Pero la decisión justo está en los tomadores de decisiones. Porque hay que ver sus bondades, sus áreas de sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué pasa con este proceso de toma de decisiones? Nos dicen que hay diferentes técnicas que son importantes tomar en cuenta para
llevar a cabo este proceso. Y entre estas técnicas que nos ayudan a generar alternativas, las más sencillas y que se llevan incluso hasta en la cotidianidad y en cualquier momento para atender cualquier situación, solución de problemas o conflicto que se presente, está la lluvia de ideas llamada brainstorming, que nos habla de el trabajo en equipo multidisciplinario para generar ideas sin juicios previos. Generan libre ideas sin juicio, ideal para equipos multidisciplinarios porque nos ayudan a entender, a generar y a producir a partir de las diversas áreas o los diversos perfiles que existen en las organizaciones y que nos permiten entonces validar, valorar y analizar cada una de las alternativas. Y el benchmarking analiza cómo empresas líderes del mismo sector o de clase mundial solucionan problemas similares. Nos hablan de que en México y en el mundo pues hay empresas similares a otras y por lo tanto se puede también revisar qué es lo que han hecho para atender los problemas cuando los enfrentan. Y entonces de esa manera no hay necesidad de poner en práctica la alternativa aún, cuando podemos jalar similitudes o alternativas similitudes e irlas adecuando al contexto preciso de la industria o de la empresa en México, pero siempre y cuando realmente sí sea similar. Hay otro método que le llaman método del PI, que nos dice que es una consulta a expertos, una consulta que se realiza de manera constante y precisa, que nos ayuda, que llega a ser anónima y que reduce sesgos grupales en decisiones estratégicas, es decir, a los expertos, a los involucrados, a los del área de trabajo se les hace este tipo de preguntas para tomar decisiones estratégicas. Entonces, pero es anónima, no se desconoce quién lo está proponiendo. Y bueno, también es analizar los escenarios de qué pasaría si, es decir, una vez que uno tiene las alternativas hay que plantear distintos escenarios de su aplicación de tal manera que nos puede generar ante la incertidumbre opciones distintas que nos permitan entender esa realidad. Permite combinar también elementos de distintas alternativas, es decir, vemos alternativas que las podemos fusionar o las podemos, decíamos, complementar para tomar las mejores decisiones, pero a partir de los escenarios, ¿no? ¿Qué podría suceder si las llevamos a cabo? No solamente valorar en cuanto a algunos parámetros o algunos indicadores, sino a partir de ver el futuro, pronosticar, ¿no? Hay otro proceso también muy importante que se puede llevar a cabo y que es ese proceso creativo, que nos hablan de no se deja al azar, se gestiona mediante herramientas estructuradas donde se recupera esa capacidad, habilidad, conocimiento que cada individuo, que cada capital humano dentro de la organización o de la empresa tiene y se hace un análisis competitivo para romper esas maneras de ver las cosas de manera operativa o esa manera de como siempre se han realizado las cosas en la industria. Es importante mirarlas de manera distinta. ¿Cuál es su objetivo? Nos dice que es pasar de la ocurrencia a soluciones de ingeniería sustentables, sostenibles, escalables y repetibles que permitan entender la realidad de la organización de la industria, del funcionamiento, pero también nos permita que sea de manera diferente a como se venía realizando. Por lo tanto, se dan soluciones que anteriormente nos preocupábamos solamente por ganancias, incremento de producción y hoy también cuidamos, hoy en día un ingeniero debe de cuidar también lo que corresponde a la sostenibilidad, al cuidado del entorno, al cuidado de los derechos humanos y un sinfín de situaciones que tienen que ver con atender al cuidado del cumplimiento de la normatividad, pero no solamente nacional, sino de las que estamos sujetos de manera internacional. ¿Qué enfoques debemos de tener en cuenta para construir alternativas? Bueno, nos dice que utiliza principalmente 3 enfoques.
Uno de ellos tiene que ver con la mejora continua. Cada ocasión ir mejorando los recursos actuales con mínima inversión y para ir generando el crecimiento y la mejora continua. Ya hablábamos, creo que en algún momento, que decíamos con anterioridad cuando hablábamos de calidad se hacía referencia a hacer las cosas bien desde el primer inicio. Posteriormente este concepto de calidad en la industria y en las empresas nos hablaban de que tiene que ver con hacer las cosas cada vez mejor. Y entonces cada vez mejor nos implica pues hacer un balanceo de las líneas, distribución de la planta, reentrenamiento del operador, capacitación y un sinfín de acciones que nos tienen que llevar a que se mejore el sistema. Y la única manera de hacerlo es reaprendiendo y aprendiendo bajo el mismo proceso de desarrollo de la organización. Cuando hablamos también de un enfoque de rediseño de procesos, es un poco más radical porque nos hablan que son alternativas que implican un cambio tecnológico, un cambio estructural profundo. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que también que la tecnología nos reduce tiempos y nos ofrece ventajas. Entonces, frente a ello, pero también estaríamos hablando que podríamos perder capital humano, grandes estrategas, grandes personas. Entonces, tenemos que hacer sí un rediseño, pero cuidando no la afectación, ¿no? Ni del servicio, ni de la propia organización. Nos hablan de automatización de brazos, robóticos, adquisición de nueva maquinaria, reingeniería completa, un sinfín de acciones que nos permitirían entonces renovar a la industria, transformarla, pero justo sin dejar de producir, justo tocando o tomando o teniendo en cuenta el capital humano. Por otro lado, nos habla de un enfoque de tercerización que es estratégico porque nos dice que nos invita a evaluar si la solución interna es la mejor opción o si el proceso debe delegarse a un proveedor especializado, un outsourcing, que nos ayude a que sea el que nos dé la propuesta de la alternativa. Y entonces vemos que quien toma la decisión ya no es la coalición, ya no son los integrantes, sino que se lo delegamos a otra área que es externa, que con una mirada más profunda de que conozca también a la organización, pueda emitir una propuesta. Y entonces se evalúe si sea la mejor y contribuya justo al desarrollo o al funcionamiento óptimo de la misma organización. Por eso es importante ver desde qué enfoque. Principalmente en México la que más se utiliza tiene que ver con la mejora continua, pero también sabemos que hoy con los cambios vertiginosos que se están viviendo a nivel industria, a nivel mercado, estamos viendo del rediseño en procesos radicales. Y hoy vemos como muchas industrias han incorporado más maquinaria, más tecnología, más el uso de la inteligencia artificial. Entonces sí es importante hacer un análisis profundo para ver de qué manera seleccionamos la mejor alternativa. Y en el caso de cada uno de ustedes, cuando les toca en su ámbito de injerencia tomar decisiones, también darse cuenta que hacia dónde está enfocado, hacia mejorar, hacia cambiar radicalmente o hacia, pues sí, la necesidad hasta de proponer que otra área, otra instancia haga una auditoría a la propia empresa y a partir de ello nos esté dando nuevas alternativas, ¿no? También es válido. Y bueno, frente a esto también vemos que hay distintas maneras de desarrollar estas alternativas, de poderlas realizar, porque no solamente es de plantearlas, plasmarlas, decir tengo 5 y de estas 5 elijo esta porque emito un juicio de valor, sino o voten cuál es la mejor, ¿no? Todo tiene que ser a través de un análisis tanto cuantitativo como puede ser un análisis cualitativo que nos permita a partir de datos duros seleccionar la mejor opción, de tal manera que entonces se pueda contribuir a un mejor, a poder decir que esa alternativa es la mejor y que por lo tanto se hizo a través de una buena revisión. Algunos teóricos y en algunas industrias se utiliza la matriz de Pugh, que también se le llama matriz de selección de conceptos o análisis de criterios. Estos análisis son los que se plasman en esta matriz que tenemos en la parte de abajo. Cada empresa, cada industria, cada tomador de decisiones utiliza un criterio
criterios que nos dicen que nos van a ayudar a poder hacer un análisis de esa alternativa. Y por lo tanto esta matriz se le considera como una herramienta que permite evaluar múltiples alternativas con una opción base. La opción base es esta primera línea, bueno, esta primera columna, que nos dice, esta es la línea base, esta es la manera en cómo se está llevando a cabo en la época actual, pero estas son las alternativas que se proponen. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le va dando un puntaje a su viabilidad técnica y operativa. Y esta toma de decisiones, que en este caso de matriz Push tiene que ver con lo cualitativo y cuantitativo, evalúa, en este caso, en este ejemplo, 3 alternativas. Las compara de manera directa contra la opción que en este caso es la que se aplica actualmente. Y entonces, frente a esta línea base, podemos ir analizando cada una de las demás, y lo que genera es que evita que el equipo elija una alternativa de manera intuitiva, o solamente por jerarquía, o solamente porque dice que es la más transparente, o porque es la mejor opción, sino que se están estableciendo algunos criterios que nos permiten entonces entender toda esta parte. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué se hace primero? ¿Cuál es la metodología paso a paso? Ok. Primero se identifican criterios, aquí los tenemos. Criterio: costo total de la propiedad, facilidad del uso, tiempo de implementación, el soporte técnico, la escalabilidad, la integración de las APIs, es decir, aquí ya tenemos toda la información de los criterios que se seleccionaron. Recordemos que pueden haber más, quien lo está diseñando pues son los tomadores. Entonces, ya que hicieron este listado técnico, operativo, financiero y que lo colocaron, ahora sí establecemos la línea base, una opción de referencia, que es con la cual trabaja actualmente la industria, y entonces la manera en cómo opera. Y entonces aquí esta es la línea base, pero justo se sabe que no está funcionando correctamente, por lo tanto, pues se pretende cambiar, porque si no sería la alternativa nula, no hacer nada, porque está funcionando todo bien, diríamos, ¿no? Y vamos a empezar a evaluarlas. Para poderlas evaluar, nos dicen que hay que ir criterio por criterio, y la manera de cómo hacerlo es a partir de, si es un +1, es porque la alternativa supera a esta línea base. Si es un -1, es porque es peor que como está funcionando actualmente. Si es el 0, es igual o idéntico, entonces no habría necesidad de tomar esta alternativa porque está siendo igual a como viene funcionando. ¿Qué evaluaron? Por ejemplo, el costo. Y en costo, si esta es la línea base, nos habla de que, bueno, esta y esta, la alternativa B, pues no habría ningún cambio si la utilizo, porque el costo seguiría siendo el mismo, no me va a reducir ni se va a mejorar, por lo tanto ya desde ahí, así como que ese punto, pues esa alternativa no me es funcional, tendré que ir evaluando los demás. La facilidad de su uso, pasa lo mismo entre la línea base y la alternativa B. No me aporta más porque se mantiene igual, pero ya empezamos a ver que en esta alternativa C se convierte en peor. Entonces ya desde ahí ya voy descartando la alternativa C, porque no me está dando como que una buena opción, sino me está diciendo que puede ser que sea peor, ¿no? Entonces como que no me sería muy funcional. Después, en el tiempo de implementación, quien se lleva más tiempo porque es peor, pues es la alternativa A y la alternativa C. Entonces también desde ahí ya estoy viendo que no es muy buena opción, porque ni se mantuvo a nivel de cómo se viene funcionando. Entonces mejor conviene no cambiarla, porque no me arroja beneficios, ¿no? Y así nos vamos con cada una de ellas. Cuando vemos, por ejemplo, en este caso la B, aquí en el soporte técnico es donde empieza también a no ser tan buena, ¿no? Esta alternativa B nuevamente sigue como en que se mantiene igual, pero si nos damos cuenta se mantiene igual, y en algunas, como en el de la integración, estamos viendo cómo pues también hasta está siendo menor. Entonces desde ahí ya tenemos que empezar a cuidar y a ir, ¿se acuerdan que decíamos? A ir descartando. Entonces si vamos a ir descartando, tenemos que ir viendo y revisando.
Y entonces aquí ya identificamos que la que tiene más positivos, pues es la alternativa A. Entonces, mientras la línea base marcaba 0, pues ya de antemano vemos que hay necesidad de cambiarla, porque esa es su puntuación. Ya en automático la C, porque hasta es menor. Y la 0, pues porque quedaría exactamente igual a como actualmente está funcionando. Entonces, no nos conviene utilizarla. Entonces, esta nos dice, por ejemplo, esta de APIs, de interfaces de programación y sus aplicaciones, pues vimos que desde ahí, desde la escalabilidad y cada uno de estos puntos será mejor. Por lo tanto, la mejor alternativa, no porque lo diga el gerente, el dueño, sino porque hicieron justo esta revisión y análisis, nos dicen que la mejor opción es la alternativa A. Por lo tanto, esa es la que se va a proponer para ser llevada o para ser utilizada, ¿no? Entonces, ya vimos cómo esta matriz, este formatito que estamos utilizando, es el más funcional, es el que más nos arroja información a partir de los criterios que estableció la empresa. Entonces, tenemos esta opción, pero no es la única. Vamos a encontrarnos a lo largo de pues del desarrollo y del funcionamiento de una organización, pues otras alternativas más. Y entonces, cuando hablamos de esas alternativas, vamos a ver otras opciones. Permítanme porque no me deja ver. Entre estas opciones nos hablan de 4 más, que tienen que ver con la programación lineal. Bueno, que son métodos principalmente cuantitativos. El anterior era más cualitativo también y cuantitativo. Era mixto, le llaman, ¿no? Y en este caso, estos métodos nos hablan de que estructuran el espacio de alternativas con un mayor rigor matemático. Se reduce la subjetividad, ¿no? Aquí hay más objetividad porque es una programación, nos dice, en lineal, que optimiza función objetivo, sujeta a restricciones en producción y logística, es decir, tenemos datos duros que se están llevando a cabo y por lo tanto es una optimización en producción y logística, donde el entorno real, bueno, nos dicen en este primer caso, el entorno empresarial es real. Los cálculos no se hacen a mano, sino se hacen mediante software especializado. Tiene que ver con que usamos desde el propio Excel, desde los programas como Python, software ya específicamente industrial, que nos ayuda justo a esta revisión. Y por otro lado también hablamos de árboles de decisiones que representan alternativas y probabilidades de resultados, pero de manera gráfica. Y entonces se van representando y entonces se van visualizando las probabilidades del resultado y nos va llevando hacia una línea que nos da como esas alternativas y esas soluciones. Y entonces desde ahí hacemos un análisis. Dijimos que no va a ser nada bajo la subjetividad. También hay otros procesos que nos hablan como de el proceso de HP. ¿Qué es el HP? Ese proceso analítico jerárquico, como pareciera un mapa conceptual, pero ahí hablamos de un mapa que nos compara criterios y subcriterios desde la jerarquía, descompone el problema en distintos criterios, así como en la parte de acá decíamos que se descompone en costos, facilidad, que son criterios, aquí también lo estaremos desglosando a partir también de tiempos, costos, funcionamiento, operatividad, logística, todo lo que se tenga que estar desarrollando para poder hacer esta revisión. Y el MCDM, que es el análisis multicriterio, habla de evaluar alternativas, pero con múltiples también criterios que se ponderan simultáneamente. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, el de costo, podré tener aquí costos y estaré todavía dividiéndolo y analizándolo. Por ejemplo, si hablamos de traslados o de proveedores o cuestiones así, estaré hablando de proveedores, cada proveedor lo estaré analizando y qué me estará ofreciendo. Por eso hablamos de que nos estaremos marcando criterios, tiempos de entrega, calidad del producto y un sinfín de elementos que podremos estar tomando en consideración. Entonces, frente a ello vemos la importancia de esta revisión. Entonces, estas son maneras de cómo ustedes en la cotidianidad de su ambiente laboral en la industria, ustedes van a poder darse cuenta
que no lo podremos hacer como en una decisión nada más en el momento, sino tomar en cuenta todas estas alternativas, plasmarlas en cualquiera de de estas matrices, de estas técnicas cuantitativas, para que ustedes puedan hacer una revisión. Decíamos que si ocupamos el de en PUG, a lo mejor este es muy general por los criterios de selección. Si empezamos a trabajar, a combinar alguna otra técnica adicional, nos va a arrojar mayor datos, porque si vemos el de multicriterio, ya estamos viendo varios criterios que nos van a poder llevar a ver si esa alternativa es la mejor, y no nos quedaremos solamente con una. Pero si lo hacemos también desde el uso de las tecnologías como tal, pues nos estarán ayudando a reducir tiempos en elegir la mejor. Hay otra manera también de realizar este proceso, y que es importante también visualizarlo porque nos ayuda a ese análisis de decisiones, que es la matriz Kepner-Tregoe, que nos ayuda a que de manera también estructurada y sistemática también se tomen las decisiones, pero aquí, aparte de haber decidido los criterios, y se acuerdan que hace rato decíamos que aparte de criterios también íbamos a tomar en cuenta no solamente al azar, sino también ese proceso creativo, sino también esas alternativas, y esta parte de aquí quería llegar a estos escenarios de qué pasaría. En esta otra es donde se recupera, en esta matriz, porque nos dicen que nos va a permitir evaluar tantos riesgos y beneficios, es decir, qué pasaría si, pero ya voy midiendo los riesgos y los beneficios. ¿Qué pasaría si yo llevo a cabo esta compra, adquisición de nueva maquinaria? Pero hay que ver los riesgos, tiempo en que me vaya a llegar, el tipo de proveedor, que si mi personal está capacitado. Tengo que ver varios aspectos para tomar las decisiones, y entonces ahora sí voy a ver qué criterios me van a ayudar a tener datos numéricos. Sí, ejemplo, tiempo de traslado de la maquinaria, si este proveedor me lo entrega en 10 días, mientras el otro me lo entrega en 5, mientras el otro me lo entrega en 2, pero resulta que mi personal no está capacitado, pues aun cuando me pueda llegar de manera inmediata, quizá no sea la mejor alternativa, porque son varios los criterios que yo voy a ponderar o que yo voy a analizar. Entonces nos ayuda a identificar, alinear todos los factores para comparar las alternativas. Limita sesgos, es decir, sesgos de la persona, del individuo, en la selección, porque ya va a ver al sistema como en su totalidad, no va a ver de manera parcial, está viendo todo. Por lo tanto, nos dicen que para hacer este proceso debe de pasar como estos cuatro momentos. Primero, clasificar lo que debe ser y lo que desea. Distinguir requisitos obligatorios, es decir, lo que nos marca la norma, porque igual me dan una máquina, pero esa contamina. No estaré atendiendo a la sostenibilidad, no estaré atendiendo a la normatividad vigente. Por lo tanto, pues sí, yo deseo que sea una máquina actual, buena, nueva, pero si me va a generar complicaciones en las normas, desde ahí esa alternativa ya no es viable. Y diríamos, antes de definir o de clasificar, debo de definir bien los objetivos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son los criterios, las prioridades del proyecto? ¿Eficacia, eficiencia? ¿O solamente quiero renovar toda la maquinaria? Pero eso me puede llevar hasta el cierre de la empresa momentánea, porque en lo que yo dejo de producir, pero es también saber que no va a haber ganancias. Entonces sí tengo que vislumbrar muy bien esos criterios, esas prioridades del proyecto. Después de que ya clasifiqué lo que se debe y desea hacer, pues puntuar las alternativas, lo que decíamos, darles un puntaje, darles un valor. Ese criterio tiene un valor de viabilidad, ¿no? Y una vez que ya se los asignemos, ahora sí vamos a analizar esta última parte, riesgos, evaluar su impacto, su probabilidad y de cada opción. Porque decíamos en el ejemplo que ustedes realizaron, dejen eliminar esto, no sé por qué se presenta. Ok, entonces es importante entonces ver esta parte donde nos dicen, tenemos que saber tomar la decisión, la mejor decisión. Y para ello también hay que ver desde estas ventajas clave. Pensamiento crítico sistemático. ¿De quién? De ustedes.
Ustedes tienen que verlo desde la credibilidad, desde la organización, desde cómo se organiza la información, cómo se prioriza la información, pero de manera estructurada. Decíamos, desde estos objetivos claros, donde se separa primero el deber con lo deseable. Y ese análisis del riesgo, donde se evalúan, les decía, los impactos de cada alternativa. Dejen, trato de quitar esta opción, que no sé por qué apareció. Vuelve a aparecer. Ya la habíamos quitado. Ya se quitó. Para que no se esté atravesando. Y entonces, frente a ello, por eso les decía, esta es otra matriz que tendríamos que estar realizando y que también nos va a llevar, pues, a que cada uno de ustedes puedan tener la manera de revisar minuciosamente las alternativas. Ejemplo, decía nuestro compañero que trabaja en la fábrica de colchones, tratan de cambiarla, tratan de solucionarla de manera inmediata en menor tiempo. Entonces, frente a ello, hay que tomar las mejores decisiones. No sé por qué se activa. Déjenme ver. Ya, según ya se eliminó. Espero que ya no aparezca. Vamos a continuar. Entonces vemos esa realidad. Y aquí tenemos el ejemplo de esta alternativa. ¿Por qué es importante verla? Porque también nos va a ayudar a tomar la mejor decisión, porque decimos que es muy sistemática. Y nos la dividen en pasos fundamentales. Tenemos 3 pasos. El primero de ellos tiene que ver con la clasificación de los criterios. Aquí en la tabla o la matriz que se utiliza, tenemos ya los criterios: cumplir la ley de datos, disponibilidad, el servicio mensual altamente competitivo, el soporte técnico, la facilidad de migración de la información, y entonces nos da una puntuación, ¿no? Y entonces posteriormente, ya que hicimos la clasificación, esta es la primera clasificación y nos dicen que la tenemos que clasificar con el término must, o que es obligatorios, y el término wants, ¿no? Que diríamos está en inglés, pero obligatorios. ¿Cuáles son obligatorios? Cumplir con la ley es obligatorio. La disponibilidad es obligatoria. Y estos 3 que tenemos después son deseables. Deseamos un servicio mensual altamente competitivo. Eso es lo que deseamos. Entonces son lo que le añade valor, porque estos 2, de por sí los 3, 5, tantos proveedores quieramos utilizar o revisar o analizar, nos lo debe de dar ya por ley, ¿no? Porque ya desde ahí ya no los puedo seleccionar, ya no pueden ser mi alternativa. Por lo tanto, aquí nos dan 3 proveedores: proveedor A, proveedor B y proveedor C. Ya de antemano, cuando nos dice y vemos que en el proveedor B dice que sí pasa, pero en el otro no pasa, ya ni necesidad tendríamos de seguir analizando. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con los obligatorios, que son lo que no son negociables. Es decir, lo que ya por norma tiene que estar, porque si falla, pues ya se elimina en automático. Entonces vemos como ya el proveedor en automático fue eliminado y ni necesidad de revisar los demás puntajes o los demás criterios. Ya solamente hay que decidir entre A y B, ¿no? Y entonces ya esto ya luego me permite una diferenciación. Si no atiende a la sostenibilidad, ni siquiera es una opción viable de utilizarla, ¿no? Porque si están empleando a niños, a menores de edad en estos proveedores, ya desde ahí ya no los vamos a elegir. Si son empresas que contaminan, también desde ahí ya va a estar descartado. Entonces son varios los elementos que tenemos que atender. Y ahora sí, diríamos, a hacer también esa evaluación y puntuación. Ya lo íbamos haciendo ahorita, ¿no? Vamos haciendo esa evaluación, y que es del 1 al 10. Le vamos dando un peso, un valor.
Y como le vamos a ir dando un valor, ya vemos aquí que este tipo de peso pesa 9, pesa 8, 6, ¿no? Y acuérdense que esta es la actual, la que lleva actualmente la empresa. Sobre ese estamos midiendo los proveedores, porque si no, ni cómo cambiarlo. Entonces, si ya como empresa con el proveedor actual tiene 9, 8 y 6, y miramos a los demás y no hay un cambio o no hay un beneficio, pues igual ya no hay necesidad de cambiarlo. Pero si vemos que sí, pues sí se cambia, ¿no? Y entonces ya vamos viendo cómo se va revisando, ¿no? Y se va analizando, y también se debe de hacer esa revisión. Aquí tiene 8, 9, 5, 6, 7, 9. A lo mejor si en el 9 sí está muy elevado a comparación de los demás calificaciones, pero pues no alcanza el puntaje suficiente. Entonces también hay que revisar, y si este puntaje es el mismo al que ya se viene trabajando con el proveedor que se viene trabajando, pues igual no hay necesidad de cambiarlo, se mantiene con el mismo. Y entonces cuando se analiza el riesgo, aquí nos invitan a identificar consecuencias adversas. Si ya la cambié, pero decíamos, lo que me puede generar de beneficios o hasta de perjuicios. Entonces, es ponerlo, por eso ahí el ejemplo, en una balanza donde nos dicen, revisemos minuciosamente qué tanto nos está favoreciendo, qué tanto va a contribuir a que realmente se lleve a cabo, a que realmente sea funcional y a que ofrezca lo suficiente para que la operación de la industria, de la empresa, pues sea mejor o sea buena. Entonces sí es importante revisarla, nos dice un balanceo de puntuación. Balanceo la puntuación con el riesgo, balanceo la probabilidad y el impacto, balanceo las consecuencias adversas como las positivas. Entonces tengo que medir todo para poder comprender que efectivamente es la más funcional y es la que más me ayuda o es la alternativa, son las alternativas que están siendo analizadas y que nos vamos a quedar con la mejor. En este caso son proveedores. ¿Con quién me voy a quedar? Pues con el que me ofrezca un mejor servicio, pero no solamente en servicio, sino en tiempos de entrega, sino en cumplimiento de ley, en disponibilidad, en todo lo que ya ahorita en estos criterios mencionábamos. Y que mientras los cumplan, entonces será la mejor alternativa. Y ya estamos viendo, entonces vean, cómo ya pasamos de identificar el problema, ya pasamos de tener criterios de decisión y hoy estamos en el desarrollo de alternativas. Todavía no las estamos implementando, apenas las estamos observando, analizando, porque sí estamos visualizando a futuro posibles riesgos, posibles situaciones adversas, sí estamos viendo distintos escenarios. Si me voy con el proveedor A, con el proveedor B, con el proveedor C, entonces estoy viendo los distintos escenarios. E incluso por eso es el puntaje, porque vemos que si puede ser el mejor el C, pero si es el que más se va a tardar en entregármelo, ya no puede ser tan funcional. Tengo que revalorar o replantear la manera en cómo elegí esa alternativa. Entonces, estos son los procesos, los distintos procesos, las distintas metodologías, las distintas herramientas que yo puedo estar utilizando, o que cada uno de ustedes pueden estar utilizando o estar ofreciendo cuando ustedes estén en ese ámbito de competencia en la industria, como ingenieros, y decir, ¿cómo voy a tomar la decisión? Tomo esta matriz, o me gustó más esta otra matriz, o puedo, decíamos, complementarla, porque puedo hacer el de PUG, puedo hacer estas, y entonces ya voy utilizando varias. Yo tendré que hacer esta decisión, porque me puedo ir también a que puedo trabajar esta que se ve muy completa, porque pasa distintos momentos, pero también puedo decidir hacer el árbol de decisiones, o el proceso jerárquico, analítico, o el proceso de multicriterio, y entonces lo estaré complementando y me estará arrojando mayor información. Y bueno, frente a esto nos dicen, es muy importante entonces que observemos que esta matriz de evaluación también hay ponderada, que es una herramienta que nos permite también tomar decisiones porque tenemos múltiples opciones y se le asigna también un peso porcentual que nos ayuda a analizar cada criterio. A la hora que se le asigna, tiene una puntuación que nos ayuda a ir revisando cuál alternativa tomar. Por ejemplo, si es en rentabilidad, vean, su peso es el 30%,
que hay del 100%. Si es de riesgo, tiene un 25%. Si es de alineación estratégica, el 20%. Si es de factibilidad, el 15%. Si es de impacto, el 10%. Entonces ahí estaremos midiendo a partir de estos datos cada una de las alternativas. Y a simple vista, yéndonos a los resultados, nos dice que la mejor termina siendo la alternativa A. Pero sí es importante ver en rentabilidad. Por ejemplo, en rentabilidad, si comparamos, aquí va ganando la alternativa C por encima de la A, ¿no? En riesgo, vemos que nos genera mayor riesgo, pues es la alternativa B, ¿verdad? En alineación estratégica, aquí vemos que aquí efectivamente la alternativa A es mejor. En factibilidad, en el proceso de poderla implementar, realizar, aquí vemos que también es la A, es más factible, es más posible, es más viable. Y ya la alternativa C, que era con quien más competía, vemos cómo ya se quedó en un 0.9. Entonces vemos, y aparte si este valía el 15%, también vemos aquí, ¿no? La situación, ya es menor, del 1.5 al 0.9. Y después nos vamos al impacto social, nuevamente tenemos que ¿no? Tiene un mayor impacto social, ¿no? Y pero es mínimo, hablamos de una parte mínima que nos está generando, ¿no? Entonces, ¿por qué gana la alternativa A? Porque en esta y en esta es superior a estas de la alternativa C. Aunque aquí sí tenía un puntaje un tanto arriba. Pero a la hora de hacer todo este proceso, pues nos damos cuenta que en su sumatoria termina ganando la alternativa A. Y entonces es la manera en cómo seleccionamos y la manera en cómo ustedes, cuando tomen decisiones, ahorita que en su área de competencia, no dice su compañero en el área de vigilancia, en el área que está, pues hay que tener las alternativas y no con juicios de valor. Si no hagan este proceso, ¿qué me ofrece alternativa A? ¿Qué me ofrece alternativa B? Y hasta una alternativa C. Y entonces frente a eso, denle ustedes ese porcentaje, denle ustedes ese valor y tomen la mejor decisión. Y entonces en el momento que su jefe o el área que corresponda les pregunte ¿por qué tomaste esa decisión? No lo vas a contestar con un criterio porque me pareció la mejor, sino porque evalué diferentes criterios. Y a partir de esos criterios considero que este fue la mejor opción. Y entonces esto nos va a llevar, les decía, a reconocer que toda alternativa, toda decisión debe ser pensada, analizada, valorada e incluso evaluada. Entonces, aquí vemos esta parte. Y bueno, también vemos que decíamos que hay que reconocer que la época actual es diferente y frente a esta realidad que tenemos hoy día, también es importante entender que pues se tiene que reconocer que la realidad es tan diversa y se tiene que hacer una revisión de que los tiempos han cambiado y que ya no siguen siendo como antes, sino que hoy día es diferente. Entonces, ante esta realidad vemos que es necesario también vislumbrar lo que es la práctica hoy con las IAs, con la tecnología, con la inteligencia artificial, porque nos dicen que presenta un caso, ¿no? Donde CEMEX utiliza la inteligencia artificial para decisiones estratégicas, porque aparte nos da soluciones, dependiendo de cuál utilicemos, nos da no solamente esa analítica prescriptiva, descriptiva, sino nos da hasta sugerencias de escenarios futuros. Por eso su importancia de incorporar a la inteligencia artificial, porque a partir de los indicadores clave procesados por lugar, por país, por tiempo real, pues nos dan también esa importancia del acceso que se puede tener, nos amplían las alternativas, nos permiten procesar información de manera rápida y agilizada y evitar que nosotros estemos haciendo todos esos cálculos, sino ya se los pedimos a la inteligencia y entonces nos da más alternativas que de manera manual quizá no se detectaría. Nosotros, por ejemplo, en esta hicimos 3, 4, 5 criterios. La IA puede ser que nos dé más criterios, porque por eso es inteligencia artificial. Y entonces nos los va a dar en menor tiempo, mientras nosotros lo hacemos pues con un Excel, con un gráfico, con todo este proceso, la IA
está tan avanzada que nos ayuda a que se reduzca el tiempo de análisis, pero sin sacrificar calidad, porque nosotros somos los que les introducimos los datos, el humano, ¿no? Entonces nos hablan de simulaciones incluso avanzadas, que nos permiten con uso de software avanzado superar modelos tradicionales, generando mayor agilidad en la implementación de las alternativas, y por lo tanto cuando se aplica el proyecto integrador se incorpora herramientas digitales en ese proceso de generación. Y entonces también es más viable ser analizado, revisado, confrontado. Entonces vemos la importancia que tiene el que nosotros podamos hacer una revisión más precisa en estos procesos de tomas de decisiones, en estas alternativas. Quizá en el anterior solo nos quedamos criterios, con el problema pues solamente lo planteamos. En el siguiente estaremos también la siguiente sesión estaremos evaluando la eficacia de las decisiones, porque ya se están aplicando, ya se están llevando a cabo, porque ya se selecciona la mejor alternativa. Y frente a esto, bueno, tenemos mucha tarea que realizar en relación a siempre ante una decisión, sea la que sea, así sea personal, sea cotidiana, sea profesional, sea laboral, o sea como ingenieros industriales, valoren las alternativas, tengan alternativas, asígnenles criterios que nos permitan reconocer que la decisión fue buena. Hasta en la cotidianidad, en la vida familiar, utilicen esas alternativas. ¿Qué pasaría si ante una decisión tomo esta o cuál es la más urgente para tomar, pero a partir del problema o la situación? Entonces estaremos reforzando la información, trabajándola, aplicándola, si lo empezamos a hacer desde nuestra cotidianidad. Bueno, al final de esta sesión también les comparto bibliografía que quizá puedan ustedes ir leyendo, complementando con su formación, porque nos hace referencia a métodos cuantitativos para la administración que nos pueden ayudar justo a revisar, les decía, esta toma de decisiones. Vienen ahí varios elementos que les ayudarían a tomar decisiones. Y métodos cuantitativos también para los negocios, es decir, dos enfoques, un enfoque cuantitativo principalmente en donde nos permite entender la realidad. Y bueno, con esto cierro la sesión. Espero que tengan la oportunidad ustedes de revisar el material, de poderlo comprender, y si hubiera alguna duda en la siguiente sesión, claro está, lo podemos compartir, comentar, y me dio gusto saludarles. Les deseo una excelente semana. Hasta luego.